Hola y bienvenidos. En el día de hoy les traemos los 12 tiempos verbales básicos, los más importantes y conocidos en la gramática del inglés. Quédense por favor hasta el final de este video porque aquí los conocerás de una forma sencilla, clara y sin complicación. Empecemos. En inglés hay 3 tiempos verbales básicos, ojo, solo 3: pasado, presente y futuro. ¿Qué sucede y por qué son tantos? Resulta que estas 3 formas de tiempo tienen demasiadas variables, muchas variables que suman aproximadamente 24 tiempos verbales entre activos, pasivos, condicionales y modales, teniendo en cuenta que los tiempos verbales pasivos quizás son de los más poco usados o de los menos usados, incluso algunos sin uso. Nos enfocaremos más en los activos. A continuación, una línea de tiempo que nos muestra en orden cronológico los usos que debemos darle a cada uno. Bueno, tenemos un pasado perfecto que señalamos acá en esta línea de tiempo como el más antiguo. Sucesos que ocurren mucho antes de un evento anterior. El pasado simple. El presente perfecto que, como ustedes pueden acá apreciar, inicia antes del presente. Lo que sucede es que se llama presente perfecto porque aún en el presente continúa su efecto. El presente, que es el aquí y el ahora. El futuro con going to, que es un futuro muy cercano, esta noche, mañana en la mañana. Futuro simple, entre semanas, en un mes, un año, y un futuro perfecto que podría ser de más de un año. Ok, iniciamos con los tiempos en pasado. En pasado conocemos el pasado perfecto como el pluscuamperfecto. ¿Qué sucede con este pasado perfecto? ¿Cuál es su estructura? Muy bien, usaremos un sujeto, un pronombre, un auxiliar, que en este caso es el had. Recuerden que el perfecto siempre va a llevar el auxiliar have, haber o tener, pero como estamos hablando de pasado, ese have irá en pasado para todos los sujetos. Para yo, tú, él, nosotros, vosotros, todos tendrán este auxiliar had. Y el verbo en participio. El verbo en participio es la tercera columna de esa lista que todos conocemos. Recuerden que en inglés no tenemos verbos en futuro, tenemos solo un verbo en presente, un verbo en pasado, y este a su vez tiene una forma de participio pasado que es la terminación en español ado, edo, ido. Los demás son auxiliares que modifican el verbo y le dan otra connotación. ¿Cómo usaremos este pasado perfecto? Muy bien, es muy fácil. Para señalar que un suceso ocurrió antes que otro en el pasado. Por ejemplo, I had been at home all day. I had to get out and go for a walk. I had been at home all day. I had to get out and go for a walk. En este ejemplo de pasado perfecto, la acción que ocurrió antes de otra en el pasado es que estuve en casa todo el día. Esa ocurrió antes. Pero luego, por esta razón, tuve que salir a dar un paseo. ¿Sí ven? Por eso este es el más antiguo en la línea del tiempo, puesto que ocurrió antes de otra acción en el pasado. La primera va en pasado perfecto y la segunda acción va en pasado simple. Continuamos con el pluscuamperfecto continuo, que en inglés sería el pasado perfecto continuo. ¿Cómo se estructura? Fácil, un sujeto, el had, que antes la habíamos visto en pasado perfecto, pero como es continuo o progresivo, debe obligatoriamente llevar el verbo to be conjugado en participio, es decir, been, had been, siempre, para todos los sujetos. Para I, you, he, she, it, para todos va had y been. ¿Cuál es la modificación? Muy bien, que el verbo que sigue a continuación debe obligatoriamente ir con ing, es decir, gerundio. ¿Cuándo se ha de usar? Muy fácil, la forma continua del pluscuamperfecto en el idioma anglosajón se emplea para acciones continuadas que se realizaron en el pasado y fueron anteriores o incluso simultáneas a otras a las que se hace referencia. Ojo, simultáneas o anteriores a otras. Recuerden que el pasado perfecto era anterior a otro. En esta vale la simultaneidad. Por ejemplo, I had been working in my thesis when my son was born. I had been working in my thesis when my son was born. ¿Qué estabas haciendo o qué ocurrió cuando estabas trabajando en tu tesis? Muy bien, tu hijo nació. ¿Qué estabas haciendo mientras un suceso alterno
o en paralelo ocurrió, trabajaba en mi tesis. ¿Cuál es ese suceso en paralelo? El nacimiento de tu niño. I had been working in my thesis when my son was born. Continuamos con el pasado simple. ¿Cómo se forma? Un sujeto y un verbo en pasado. Recuerden que los verbos en pasado pueden ser regulares o irregulares. Regulares solo le vas a agregar la ed al verbo en presente, pero si es irregular cambia completamente su forma. Por eso debes memorizarlo, debes saber cómo es cada verbo en cada tiempo. ¿Cuándo los vamos a usar? El más simple de todos los tiempos verbales en inglés relacionado con tiempos ya lejanos es el pasado simple. Se usa llanamente para acciones situadas en el pasado que ya acabaron, terminaron, no ocurrieron más. Por ejemplo, I played Minecraft with my daughter last week. I played Minecraft with my daughter last week. Jugué Minecraft con mi niña, con mi hija la semana pasada. El pasado continuo. ¿Cuál es su estructura? Ok, un sujeto. El pasado simple del verbo to be, su conjugación was o were, dependiendo para qué sujeto vas a emplearlo, más el verbo terminado en ing. ¿En qué casos hemos de usarlo? Muy bien, la forma continua se utiliza por el contrario para acciones que tuvieron lugar en el pasado y en las que se requiere dejar claro que tuvieron una cierta duración. Ocurrieron en el pasado, pero debes ser muy explícito en que ocurrieron durante un momento muy específico de tiempo. Ese tiempo puede ser denotado por un amanecer, un atardecer, algo específico, una hora, un momento en el tiempo que puedes cuantificar. Por ejemplo, I was eating at French Touch at Danny's when I saw the sunrise through the window. I was eating at French Touch at Danny's when I saw the sunrise through the window. Estuve comiendo tostadas francesas en Denny's cuando vi el amanecer a través de la ventana. ¿Cuál era el tiempo o cuál era el evento que estaba ocurriendo mientras comías tostadas francesas? Ok, el amanecer. ¿O qué estabas haciendo mientras amanecía comiendo tostadas francesas? ¿Vale? Ese es el momento en el que se señala que algo estaba ocurriendo. El amanecer mientras comía. El presente perfecto. ¿Cómo es su estructura? Muy bien, vamos a usar un sujeto nuevamente. El verbo have o has, saber o tener en presente de acuerdo al sujeto, como ya lo sabes. Have para I, you, we, they. Has para he, she, it. Más el participo del verbo, que al igual que ocurría con los verbos en pasado, es con la terminación ed, si es un verbo regular, y con su correspondiente forma si es irregular. Por eso te debes aprender los verbos en participo pasado. Debes aprenderte la tercera columna de los verbos para que puedas conjugar en presente perfecto. ¿Cómo has de emplear este tiempo? Sencillo, a medio camino entre el pasado y el presente podemos decir que nos encontramos con el presente perfecto. Es allí un tiempo que está en la mitad del lotus. Y es que este tiempo verbal se utiliza para acciones que comenzaron en el pasado y que continúan en el presente. ¿Recuerdan que yo les expliqué en la línea del tiempo? Es el tiempo ahí que está como en la mitad de los dos, pero se inició en el pasado. Sin embargo, se denomina presente perfecto, pues continúa en el hoy, o bien sus efectos aún se dejan notar en el presente. Por ejemplo, I have been studying Russian for 3 years. I have been studying Russian for 3 years. He estado estudiando ruso por 3 años. ¿Qué creen? Inicié hace 3 años, pero aún no he terminado. Es decir, desde hace 3 años estoy estudiando. No he terminado de estudiar. Por eso es un presente perfecto. Se inicia en el pasado, pero sus efectos aún son vigentes. ¿Qué sucede con el presente perfecto continuo? Podemos formarlo con un sujeto más un have o un has been más un verbo terminado en ing. Recuerden, presente perfecto continuo, el have o el has, y necesariamente tú debes usar el been. Cada vez que uses el been, el verbo siguiente lleva ing. Verbo siguiente con ing.
¿ok? Porque es como decir en español, yo he estado comer una lasaña, ¿ves? No tiene sentido. He estado comiendo, haciendo, yendo, cocinando, ando, vendo, indo, gerundio, siempre con been. Todo lo que sea continuo lleva ing. Uno de los tiempos verbales en inglés que se usa, ¿para qué? Porque creen en qué momento se usa. Similar al anterior, muy bien, muy parecido al presente perfecto, solo que en este caso este tiempo verbal se emplea cuando una acción con una cierta duración en el pasado acaba de ser finalizada. Recuerden que en el presente perfecto no se ha terminado la acción, ¿verdad? En este caso ya la terminamos. Por ejemplo, Dana has been going out with Dave for about a year now. Dana has been going out with Dave for about a year now. Dana ha estado saliendo con Dave por cerca de un año hasta ahora, ¿sí? Un año estuvo saliendo, ya no más, se acabó. Solo fue un año, así que este presente perfecto continuo, recuerden, denota algo que inició pero ya terminó. Iniciamos con los presentes. ¿Qué sucede con el presente más conocido? El presente simple, ¿cómo se forma? Fácil, sujeto, más verbo, en infinitivo y sin la partícula to, por supuesto. O sea, no vas a decir I to eat, no, I eat, yo como. ¿Cómo se utiliza? Fácil para rutinas, situaciones permanentes o leyes naturales o físicas, pero estoy seguro que esta forma verbal ya la has debido saber de memoria porque es todo lo que ocurre en el día de hoy. A diferencia del presente continuo que ocurre en este segundo, ya, ahora, el simple puede ocurrir a lo largo de un día. Es decir, lo que ocurrió hoy en la mañana, hoy a mediodía, hoy en la tarde, hoy en la noche, todo lo que puede pasar en un día es el presente simple. Lo que está ocurriendo en este mismo segundo de tiempo es el continuo. Por eso son rutinas, ¿sí? Leyes permanentes o cosas que haces a diario. Un ejemplo sería wisdom is always late. Wisdom is always late. Como la sabiduría no llega tarde, pero o está siempre tarde. Ocurre en el hoy. El presente continuo, ¿cómo se forma? Muy bien, sujeto más la forma del be conjugado en presente como am, are o is y el verbo acabado en ing, ¿ok? En este caso estamos hablando de acciones que tienen lugar en el mismo tiempo que se está hablando, ya les decía en este segundo, o para situaciones cíclicas en un periodo de tiempo definido, como tomar durante toda esta semana el metro para movernos a la ciudad o hacer todos los días lo mismo a la misma hora, ¿ok? ¿Qué estás haciendo ya, hoy, a esta hora? Ah, no. Por ejemplo, I'm reading the second book of Game of Thrones. I'm reading the second book of Game of Thrones. Me estoy leyendo el segundo libro de Juego de Tronos. Ok, arranquemos con los simples, futuros simples. Futuros simples se forma con un sujeto más un auxiliar, que en este caso lo conocemos como will o shall, más un verbo en infinitivo y sin to. Tú no vas a decir I will to go. No, I will go, I will do, I will make. ¿Para qué se emplea? Es sencillo, tanto para promesas como para decisiones que estás tomando en el momento de hablar. Ejemplos para futuro simple. I will be with you until I die. Esta es una promesa, estaré junto a ti hasta que muera. I will be with you until I die. Continuamos con el futuro continuo. La estructura de este futuro se forma con un sujeto más el auxiliar will y el verbo be en infinitivo. I will be, o she will be, o we will be. Pero debe obligatoriamente estar con un verbo acabado en ing. Sería yo estaré, dormir, no, yo estaré durmiendo. Por eso es obligado el tema del gerundio cuando usas el be. Y todo lo que sea continuo ya te lo había explicado previamente. ¿Para qué has de utilizarlo? En este caso estamos hablando de acciones que tienen lugar en el futuro, pero que a su vez cuentan con una cierta duración. Está en el futuro con cierta duración. Tomorrow I'll be traveling to Ender's mom. Tomorrow I will be traveling to Ender's mom. Mañana estaré viajando a la luna de Ender. Mañana estaré viajando a la luna de Ender. Futuros con going to. Recuerden que el futuro con going to se forma con un sujeto, el auxiliar am o are
verbo to be o is, y el going to. I am going to, she is going to, they are going to, y el verbo en infinitivo. Recuerden, ese verbo es sin to, sin to. ¿Cómo se usa? Pues para todas esas acciones que has planificado realizar en el futuro, un futuro que además suele ser bastante cercano. Por ejemplo, esta noche. Tonight, I'm going to make pizza for dinner. Tonight, I'm going to make pizza for dinner. Esta noche haré pizza para la cena. Esta noche haré pizza para la cena. Futuro perfecto se forma con un sujeto, el auxiliar will o shall y have. Recuerden que siempre que hablemos de perfectos vamos a usar el verbo have, haber o tener, siempre, 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 y el participo pasado. Esas son dos reglas. El verbo have se va a usar y el participo pasado. Tercera columna de los verbos, terminaciones ado, edo, ido, que debes saber usar. ¿Cuándo lo has de utilizar? Siempre que utilizamos este tiempo verbal del inglés, lo usamos para indicar que un suceso acabará en el futuro, 100% acabado. Queremos dejarlo súper claro. Por ejemplo, by 2025, the AIDS vaccine will be a reality. By 2025, the AIDS vaccine will be a reality. Para el 2025, la vacuna contra el SIDA será una realidad. Ok, hemos llegado al último de nuestros tiempos, el más lejano, que será el futuro perfecto continuo. ¿Cómo se forma? Con un sujeto, el auxiliar will o shall, el auxiliar que ya conocemos como have o el verbo have y el been. Siempre el verbo siguiente, recuerden, cuando usamos continuos va a llevar ing. Este quizás es el más curioso de todos los tiempos verbales, pues se utiliza para indicar un suceso que ha empezado, incluso puede que haya comenzado en el pasado, pero que va a proseguir hasta un momento determinado del futuro. Por eso mismo el momento temporal ha de ser especificado para que tenga sentido la oración. Por ejemplo, when I come back home, I will have been traveling with this GoPro for 3 years. When I come home back, I will have been traveling with this GoPro for 3 years. Como lo indicaba la explicación, es un verbo que ya se inició, pero que se va a proseguir hasta un momento en el futuro. Como tú lo estás hablando desde el hoy, ese futuro es incierto aún, pero sería como cuando yo regrese a casa, habré estado trabajando o habré estado comiendo, habré estado, no sé, redactando, haciendo. En este caso específico es cuando regrese a casa, habré estado viajando con esta cámara, con esta GoPro, por cerca de 3 años. Es una alusión a algo que todavía no ha terminado, pero que tú supones que va a terminar en un periodo específico de tiempo. Sabes que vas a regresar a casa y estamos suponiendo que vas a llevar contigo esa cámara y que te va a durar 3 años, es decir, no te la van a robar, nada le va a pasar. Asumimos que va a ocurrir en el futuro. Ese sería el más lejano en el tiempo. Muy bien, a ustedes, gracias por quedarse hasta el final de este video. Compartan, por favor, comenten y denle like, suscríbanse si aún no lo han hecho y déjenos aquí abajo sus comentarios. Muchísimas gracias, que tengan todos un feliz día. Hasta pronto.